Hola a todos. En este vídeo explicaremos un tipo de oraciones subordinadas, las oraciones subordinadas de relativo o adjetivas. Pero antes de empezar a hablar de ellas, debemos explicar qué son y por qué las diferenciamos del resto de oraciones compuestas. ¿Qué vamos a explicar? Nos centraremos, por supuesto, en las oraciones subordinadas de relativo. Primero vamos a situar este tipo de oraciones dentro de la sintaxis. Después pasaremos a la explicación de lo que son las funciones de los nexos y los dos tipos que hay, con antecedente y sin antecedente. Comencemos. Dentro de la sintaxis podemos distinguir dos tipos de oraciones. Las oraciones simples, aquellas que están formadas por un solo verbo, y las compuestas, aquellas formadas por dos o más verbos. Dentro de las oraciones compuestas distinguimos dos grupos. Las coordinadas y yuxtapuestas, que están formadas por proposiciones independientes, como se puede observar en el ejemplo. Mi casa es grande y tiene ventanas. Las proposiciones que la forman podrían aparecer de manera independiente en otro enunciado o incluso intercambiadas. Y por otra parte tenemos a las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas, a diferencia de las coordinadas y yuxtapuestas, son oraciones que desempeñan una función dentro de otra oración. Es decir, que dependen estructuralmente del núcleo de otra oración, llamada oración principal. En otras palabras, estas oraciones no se pueden separar de las oraciones principales. Dentro de las oraciones subordinadas distinguimos varios tipos. En primer lugar, tenemos a las oraciones subordinadas sustantivas, que adquieren funciones propias de los sustantivos, o bien de complemento directo, de sujeto o de término. Después tenemos las adverbiales, que adquieren la función de los adverbios, es decir, de complemento circunstancial. Y luego tenemos las causales, las finales, concesivas, etc. Y en las que nos vamos a centrar en este vídeo a partir de ahora, que son las de relativo o las adjetivas. Las oraciones subordinadas de relativo, conocidas también como adjetivas, cumplen las características de las subordinadas y lo que las diferencia del resto son que desempeñan funciones propias de adjetivos o de sustantivos, como en las oraciones simples. Por ejemplo, me desagradan las personas que gritan mucho. Que gritan mucho es la oración subordinada de relativo y lo podemos sustituir con un adjetivo. En este caso puede ser igual a gritonas. Es decir, nosotros en vez de utilizar una oración subordinada de relativo, podríamos utilizar un simple adjetivo y decir, me desagradan las personas gritonas. Los nexos que aparecen en este tipo de oraciones pueden ser de tres tipos. En primer lugar, tenemos a los pronombres relativos, como es el caso de quién, quiénes, quién, el cual o la cual. Ocupan las habitaciones que están en el otro extremo de la casa, acaban de pintar esa pared sobre la cual te apoyas, son ejemplos en los que aparecen este tipo de nexos. Después tenemos los determinantes relativos, como cuyo o cuya. Esa es la casa cuya fachada se desplomó ayer. Y por último tenemos a los adverbios relativos, que son dónde, cómo y cuándo. Ese es el lugar donde hallaron el cadáver. Rememoró la mañana cuando sucedieron los hechos. Me agrada la forma como lo dices. Pero cuidado, los nexos, además de ser nexos, realizan otra función dentro de la oración subordinada de relativo. Podemos distinguir dos tipos de oraciones, con antecedente expreso y sin antecedente expreso. Las que tienen antecedente expreso son las más comunes y siempre funcionan como modificador. El nexo se refiere a un elemento de la oración principal que aparece normalmente antes de esta oración subordinada de relativo. A este elemento lo conocemos como antecedente. Por ejemplo, mi padre, que me quiere mucho, me hizo un regalo. Que me quiere mucho es la oración subordinada de relativo. Y que es el pronombre relativo, que hace referencia a su antecedente, que es mi padre. Dentro de las oraciones con antecedente expreso existen dos tipos. Las oraciones explicativas, que tal y como dice su nombre, son oraciones que añaden, que explican una faceta de la propia oración principal, por lo tanto se pueden suprimir. Y después tenemos las oraciones especificativas, que a diferencia de las explicativas no se pueden suprimir porque variaría el significado de la propia oración. Una de las partes más importantes a la hora de analizar las oraciones subordinadas de relativo es establecer la función del nexo dentro de la oración. ¿Cómo se hace? Primero tenemos que buscar el referente. Una vez encontrado, debemos sustituir el referente por el pronombre. Y por último, analizar la oración resultante como si fuese una oración simple.
Para explicarlo mejor, vamos a tomar un ejemplo. Mi padre, que me quiere mucho, me hizo un regalo. En esta oración, el pronombre relativo que hace referencia a su antecedente, que es mi padre. Una vez localizado, debemos sustituir el referente en la oración subordinada por el pronombre relativo. Mi padre me quiere mucho. En tercer lugar, como mi padre es el sujeto, el pronombre relativo que funciona como un sujeto dentro de la oración subordinada de relativo. Pero tened siempre en cuenta que las funciones del antecedente y del pronombre no tienen por qué ser las mismas. Además de funcionar de sujeto, los nexos pueden tener otras funciones. Miremos pues la segunda oración. Se me ha roto la calculadora que me prestaste. El antecedente del pronombre relativo en este caso es la calculadora. Si sustituimos la calculadora por qué, nos queda la calculadora me prestaste, es decir, tú me prestaste la calculadora. La calculadora funciona como un complemento directo, por lo que la función del nexo que en este caso sería un complemento directo. Otras de las funciones que puede adquirir el relativo puede ser de complemento indirecto o de complemento circunstancial, como se pueden ver en las dos últimas frases. Las oraciones subordinadas de relativo sin antecedente expreso se refieren a elementos que no aparecen en la oración principal. Según el nexo se dividen en dos tipos, que son las libres y semilibres, que la principal diferencia entre ambas es que unas son sustantivas, es decir, adquieren funciones propias de los sustantivos, y las otras son adjetivas. Hasta aquí la explicación. Espero que os haya ayudado. Muchas gracias y hasta la próxima.